hacer una construcción. Tuve el honor y el orgullo de estar este fin de semana moderando una mesa en el AI 2019 de Ferro, y ahí en esa mesa me crucé con Oscar Laborde. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo estás? Carlos Caramelo te saluda. Y Carlos, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Acá estamos con Fernando Gómez, del otro compañero de La Rebelde, del colectivo Oveja Negra. Bueno, un saludo para él. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y bueno, digo, yo creo que no necesita presentación, pero digo, para ponerlo en el tema, convengamos que es, además de parlamentario del Mercosur, uno de los tipos que más sabe de política exterior, por lo menos de política exterior regional, sin ninguna duda. Tiene un programa en La Rebelde que se llama El Mundo al Revés, y que la verdad es que nos pone siempre a pensar. Oscar, hablaste de la importancia, de la relevancia de la reconstrucción de los vínculos que está tratando el neoliberalismo, está tratando de destruir en Latinoamérica o en Sudamérica, como dice el amigo, ¿cómo se llama? Eduardo Barcesate en su constitución, en su nueva constitución. Sí, en primero te agradezco muchísimo la generosa para nada. presentación. Yo me veo como un militante del movimiento popular argentino que intenta comprender lo que pasa en el mundo para hacer mejor las cosas acá, ¿no? Yo no me molesta que haya algunos analistas que hablen de qué pasa en Ruanda, en China. Yo el esfuerzo que intento hacer con otros compañeros, creo que vos estás en ese grupo, es decir, ¿cómo está lo de China? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué plantea los Estados Unidos para tener mejores herramientas para construir una alternativa popular en la Argentina? No como analistas asépticos, sino como interesados en lo que sucede, ¿no? Sin duda, pero digamos, convengamos de que también es una mirada particular, porque parecería que en los últimos años la geopolítica ha dejado de ser un insumo estratégico fundamental, ¿no? Bueno, craso error, Carlos. Claro. Sinceramente, aquel que quiera hacer la revolución, hacer una transformación, conseguir la liberación de su país y se preocupa más de cómo tienen que ser las pasos, de que lo que suceda con Estados Unidos, está muy equivocado. Claro. Después arreglaremos el tercer concejal en Moreno, pero me parece que la geopolítica es la que manda, y a mí me da la impresión, lo conversábamos el sábado, hay un cambio en el imperio muy grande. Yo veo que Trump está muy subestimado. Para mí Trump en política exterior es el tercer presidente en importancia, que yo noto, digamos, de hace mucho tiempo, y que está intentando hacer una transformación que, para bien o para mal, va a condicionar a la Argentina, ¿no? Y dentro de eso, por supuesto, está la derecha accediendo al análisis, a las órdenes del imperio, tratando de destruir lo que habíamos logrado, que es un pecado, porque en este momento de la constitución de un mundo multipolar sería extraordinario que nosotros tengamos ese polo que supimos tener hace unos años para interactuar como polo en un mundo multipolar, ¿no? Pero creo que hay que seguir con más atención lo que pasa con Trump, con los Estados Unidos, y lo hablábamos el sábado en su reunión con Putin, ¿no? A veces se toman las anécdotas, se toman las cosas menores, y bueno, uno no, digamos, a veces no se interpreta bien que finalmente es el presidente del imperio, ¿no? Bueno, es una forma de hacer que deslicen algunas cosas del tipo, de la misma manera que hay redes en las cuales a través de los perritos y los gatitos te van, digamos, dirigiendo la atención a otro tipo de cosas. Decime una cosa, me gustaría que contaras un poco esto que hablábamos el sábado, ¿no? Esta relación de la región, Estados Unidos, y cómo la estás viendo vos en función de las cosas que ocurren y que están pasando básicamente en Brasil, en Ecuador, en Argentina. Bueno, yo siento que cuando aquel 5 de noviembre del 2005 se produjo el acontecimiento más importante en las últimas décadas para el movimiento popular, que fue ese no al ALCA, histórico, ¿no? Una derrota del imperio político como muy pocas veces se produjo. Ahí mismo se empezó a planificar la contraofensiva. Claro.
¿no? Inmediatamente al otro día, era mucho, ¿no? Digamos que se dijera no a un plan tan premeditado que traía el imperio, ¿no? En el 88 Estados Unidos incorpora la economía de Canadá, luego va hacia el acuerdo del NAFTA como segundo paso sumando a México, hace acuerdo de libre comercio con los países andinos y por último, como cuarto punto, iban a hacer el ALCA, que hubiera sido realmente una tragedia, pero que era un paso que ellos habían, insisto, planificado con mucha anterioridad. Néstor, con Lula y con Chávez y otros, le dicen que no. Era una cosa histórica porque no estaba acostumbrado el imperio que se le ganó en América Latina, pero y eso significó lo que sabemos, el triunfo de Evo inmediatamente, de Lugo, de Correa, la mejora del Mercosur, la constitución de la UNASUR, que para mí es la construcción más relacionada con la época. Así es. ¿No? La UNASUR es lo que efectivamente es la criatura genuina de ese momento de la integración. El Mercosur se mejora, la CELAC es un gesto, pero la UNASUR, digamos, uno cuando le entra a analizar la UNASUR, ahí está el proyecto, ¿no? Ese proyecto con un sistema de defensa unificado para evitar que nos saquen los recursos, la idea de poder construir al interior del continente y que no toda la infraestructura sea para ir al puerto, en fin, cosas que nunca habían sucedido. Y el imperio empieza a planificar y a teorizar y a implementar la contraofensiva. Es crear un sistema de integración distinto, diferente, alternativo a la integración regional que estábamos haciendo, que se puede ejemplificar en el Tratado de Libre Comercio, en lo que es la Alianza del Pacífico. Punto 1, sistema alternativo. Punto 2, hostiga de todas las maneras posibles a los gobiernos populares. Punto 3, crea una nueva derecha. Inventa una nueva derecha, una derecha empresarial, una derecha que no tuviera vínculo con lo político, una derecha con un lenguaje especial, esto de los gatitos, ¿no? Digamos, esa idea de esa derecha descontracturada, sin corbata, esa derecha de los empresarios que venían a hacernos el favor de abandonar sus grandes ocupaciones, su exitosa vida para ayudarnos a nosotros, que éramos un cambalache, y que no iban a robar justamente porque eran millonarios, nos venían a hacer el favor, ¿no? De meterse en la política, porque nosotros los políticos no sabíamos nada, entonces inventa la nueva derecha. Si vos ves Pedro Pablo Kuczynski, Piñera, Macri, Cartes, son empresarios, son muchos presidentes de clubes. Vos fíjate, Carlos, qué fenómeno, ¿no? Porque Piñera en el Colo-Colo, Cartes en el Libertad, Macri en Boca, presidentes de grandes clubes, ¿no? Como si fuera una matriz, ¿no? Y después, bueno, ellos avanzan con el lawfare, con la guerra jurídica, ¿no? Algo que comienza el Pentágono a imaginar, que tiene que ver con estudiar los sistemas jurídicos donde participan las Fuerzas Armadas de norteamericanas, eso lo estudia el Pentágono. Como le da éxito, se lo pasa a Harvard, a la universidad más importante del mundo, y ellos teorizan y estudian y proponen, digamos, un plan de acción, ¿no? Que tiene que ver con conocer los sistemas jurídicos de cada país, conocer la jurisprudencia de cada país, conocer, determinar e influir en los jueces, lo que le llama el ir de shopping de jueces, ¿no? Por un shopping, y empiezan a actuar, ¿no? Tienen éxito en el 2008, desplazan a Zelaya de la presidencia de Honduras, tienen éxito, y luego se aprueban más en lo que es propiamente el corazón de la integración, el Mercosur, destituyen a Lugo en Paraguay en el 2012, y se han valentonado, por eso destituyen a Dilma. Y van por Cristina y apresan a Lula, bueno, y ahora le han pedido prisión a Correa, y algo que no se sabe mucho, Lugo tiene un pedido de prisión de 10 años y medio, Carlos, por no haberle tomado juramento a Cartes, que no correspondía que le tomara juramento porque él no era senador electo, sino era, bueno, él renuncia a la posibilidad, si presenta la renuncia en el Congreso Paraguayo se lo rechaza, con lo cual no puede asumir, y por no convocarlo a algo que no debía, porque no el Senado le había rechazado la renuncia a ser presidente y él no podía ser presidente y asumir como senador. Tiene pedido de 10 años y medio de prisión. 10 años y medio. Y bueno, y Correa, que ahora si se mueve de Bruselas lo apresa. Entonces, ese es el lawfare.
¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanta brutalidad? Sí, tanta hazaña, además. ¿Cómo? Tanta hazaña, digo, ¿no? Claro, tanta hazaña, tanta digamos, tanta evidencia, ¿no? Estamos viendo con esto de los cuadernos. Sí, claro. La evidencia es tan obvia que digamos, que se investiga, por ejemplo, desde el 2008 en adelante, cuando dijo Wagner que en el 2003 Bebido le enseña, como si a Wagner le fuera hace falta que le enseñe cómo se paga una coima, ¿no? Pero bueno, entonces es tan evidente, pero ¿por qué? Porque ellos no están pudiendo asentar electoralmente el neoliberalismo. No les está yendo bien, estos no son los 90. No son los 90 porque la gente no tiene la ilusión del futuro, Carlos. Es decir, bueno, vendrá una patria justa, libre y soberana, o la patria socialista, o el nacionalismo. No. Esto es lo que uno recuerda. No es la esperanza de lo que podrá ser, sino la experiencia de lo que fue hace muy poco. ¿No? ¿Por qué la gente quiere que Lula sea presidente? Porque la gente humilde, simple, pero profundamente dice, ¿cuándo estaba bien yo? Cuando Lula era presidente. ¿Y cuándo tengo que estar bien de vuelta? Es cuando Lula sea presidente. Claro, es lo que pasa con Cristina. Sin duda. ¿No? Claro. Porque no es que uno dice, y cuando lleguemos al poder haremos tal y cual cosa. No, basta con decir lo que hicimos cuando hace poco estábamos en los gobiernos. Entonces ellos no tienen nada para ofrecerle. Son todas malas noticias, medidas brutales, reducción de derechos, incremento de la miseria. Entonces ellos no pueden, en Brasil no pueden conseguir un candidato, con toda la manija que le dan, que pueda continuar el ajuste de Temer. Bueno. Sí, no, Bolsonaro no trepa. ¿Cómo? Bolsonaro no crece de ninguna manera. Sí, pero Bolsonaro no es el que ellos hubieran elegido. Ellos quieren que sea Alckmin, ¿no? Claro. Que era Gerald Alckmin, que es el gobernador de San Pablo. Es decir, el plan como era. Primer punto, se saca a Dilma. Segundo punto, se apresa a Lula. Tercer punto, se hace el ajuste. Cuarto paso, viene uno nuestro, uno más prolijo, que la bestia este de Temer, más prolijo, del partido de Enrique Cardoso, y no lo están pudiendo lograr. Ellos no pueden continuar virtuosamente, electoralmente, el plan de Temer. Entonces le sale un Bolsonaro, que es un loco suelto, tipo de derecha, fascista, que puso un general de vice, que reivindica la dictadura, y ellos no quieren eso. Ellos quisieron a Alckmin, intentaron hacerlo con John Doria, que increíblemente hay a similitud de Trump, es el que hacía el aprendiz en Brasil, ¿no? El tipo tenía un programa de televisión, John Doria, ¿no? Que es el alcalde, ahora es el alcalde de San Pablo, el perfecto, como ellos le dicen, y no pudieron, querían inventar y no pueden. Entonces, ¿por qué no pueden? ¿Por qué? ¿Por qué no puede en la Argentina, digamos, continuar Macri? Entonces se habla de adelantamiento de las elecciones, se habla de que lo van a suplantar, tienen que hacer barbaridad contra Cristina. Porque la gente no va a votar neoliberalismo. ¿Por qué no pudieron en México? ¿Por qué el triunfo de López Obrador? Porque la gente no quiere más neoliberalismo. ¿Por qué tienen que meterlo preso a Lula? Porque la gente no quiere más neoliberalismo. Lugo y Zelaya, si no hubieran sido proscriptos, como están proscriptos, hubieran ganado. Claro. Entonces ellos no pueden afirmar el neoliberalismo y entonces tienen que hacer brutalidades, tienen que aplicar el lawfare, pero no de manera discreta, digamos, disimulada. No, tan obvio es. Lo de Lula es un escándalo. Sí, lo de Lula es un escándalo. Yo creo, Carlos, que más, fue más escándalo. Apareció la dueña del departamento que le atribuyen a Lula. Sí, pero es un departamento que no está a nombre de él, Sí, que él nunca habitó. Pero ahora apareció la dueña y dijo, no, sí, este departamento es mío, nunca Pero fue. claro. Pero estamos a un mes y moneda de la Sí, no se sabe, quién va a ser el presidente, no se sabe quién va a ser el candidato. Claro. Y yo creo que lo que nos sorprendió, que más brutal fue lo de Dilma. Destituyeron a Dilma Rousseff, que había sacado 54 millones de votos por un tema administrativo. Ni siquiera le pudieron inventar nada que se parezca a corrupción. Entonces, yo creo que ellos, cuando uno los ve cometer semejantes brutalidades, dice, estos tipos no están bien. ¿No? Digo, es lo que nos pasa a Macri con nosotros, dice, estos tipos no están bien. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, también el campo popular tendría que tener la inteligencia para advertir, volviendo a este tema del análisis internacional, de que están pasando cosas y que nosotros tenemos que adecuarnos a esas novedades. Porque si nos adecuamos, va a ser difícil que le encontremos la manera de vencer
a esta guerra jurídica, ¿no? Y que hay un severo riesgo para la democracia, Oscar. Digo, porque en alguna medida lo que se les agota es el ropaje democrático detrás del cual se había logrado esconder las opciones de la restauración neoliberal en América del Sur. A diferencia del Plan Cóndor, habían logrado construir una nueva restauración conservadora en la Argentina con un ropaje democrático. Lo que se está agotando es el camino de solamente o garantizando la despolitización, ¿no? Yo a veces digo latinalización en la fase superior del macrismo, ¿no? Pero avanzando hacia la despolitización o con un blindaje mediático, vos garantizás el ropaje institucional necesario para no caer en la versión más cruda. Yo creo que ellos están llegando a ese límite. Sí, un rato, digo, lo del blindaje mediático por el tema de los cuadernos no ha movido el amperímetro de las encuestas, digo, ¿no? No, pero tanto coincido con lo que planteas con el tema de democracia, que yo digo incluso un poco más. Está en cuestión el tema democrático en América Latina. Claro. Hablemos claro, que la democracia, la elemental de ir cada 4 años con tu DNI a votar por quien vos querés, y después cuando se gana, que lo respeten. Eso no está cumpliendo. No es tanto aparte, ¿no? No, pero por eso digo, la del jardín de infantes, sí. La democracia de votar cada 4 años, ya no te hablo de democracia participativa, la democracia, digamos, integradora, la democracia, no, ir a votar por el que vos querés y que después, si gana, lo respeten. Eso es lo que nos está Aparte, respetando. los únicos en América del Sur que tienen una estrategia democrática son los movimientos populares. Es decir, en Brasil no hay una estrategia insurreccional atrás de la no candidatura de Lula. No, hay una sola alternativa, que es la candidatura de Lula y la posibilidad de recuperar el gobierno en favor de los intereses del pueblo. A nosotros nos pasa algo bastante similar. Tenemos una estrategia que es por el camino de la democracia. Claro. Ahora, los grupos económicos, si se llevan puesta la democracia en Argentina, o en Brasil, o en cualquier otro país del continente, se esconden atrás de sus balances. Claro, ahora, también al movimiento popular, eso le provoca, me parece, un problema. Porque la derecha, la verdad que el objetivo es el económico, es el plan, digamos, neoliberal, y sí puede ser con democracia mejor. Claro. Pero no le hacen asco si ellos tienen que aplicar achicando la democracia, incluso desplazando la democracia. Yo veo que nosotros, ante este achicamiento de la democracia que relatábamos, en otros años, bueno, había una resistencia peronista que la pudría toda, o incluso muchos se inclinaban por la lucha armada, ¿no? Así, cuando estaba abortada el camino democrático, claro. ¿Qué hacían? Sí, uno iba a la lucha armada. Claro. Vos te podés decir sí, bien, está mal, o no, o resistencia fuerte, como fue la resistencia peronista, realmente desarticulada, pero metiendo... ¿Ahora qué haces? El movimiento popular está en un problema, y yo a veces creo que no lo analizamos porque tenemos temor a no encontrar la respuesta. Sí, claro. Porque si la guerra jurídica es la que es, en Brasil, suponete, vos fíjate, lamentablemente, el PT va a ir a elecciones a pesar que él lo proscriben a Lula. Sí. No, digo, porque se hizo acá, lo hizo el peronismo, bueno, voto en blanco. Si se logró insistir tanto con la denuncia de la proscripción, que en un momento tuvo que volver Perón. ¿No? Entonces ahora, bueno, está claro que los fenómenos son diferentes, pero no lo dejan presentarse a Lula, y el PT igual va a elecciones. Claro. Y no lo culpo a los compañeros porque no tiene alternativa. Yo creo que con la esperanza, además de ganar, para liberarlo, ¿no? Bueno, pero yo te digo, Carlos, es una candidez. Sí. Claro. Pero no lo digo por vos, ¿no? No. Es una candidez que pensar que la derecha hizo todo lo que hizo y después lo va a dejar ganar a Haddad. No, claro. La verdad si no que te digo así, lo digo con todo el dolor del alma, porque si hay algo que me angustia en estas horas es que Lula, con todo lo que hizo por el pueblo brasileño, esté preso y que puede estar preso bastante tiempo. A Lula lo van a dejar preso después que no sea un problema para el poder. Entonces, vos decís, che, te sacan a Dilma, te echan meta preso y vuelves a elecciones. Bueno, hoy no hay alternativa. Tal vez una alternativa sea lo que pasó en México, que fue tan extraordinaria el caudal de votos que no pusieron el fraude. Bueno, tal vez una alternativa es generar una marea. Es difícil con la división que hay abajo, digamos, de los sectores que representan. Justamente por eso, si el movimiento popular no aprende eso, Carlos, va a tener que resignarse a que lo dominen, porque es así. Claro. Es así. Digo, si vos lamentablemente privilegiás la división a que el imperio te aplique su política, y bueno, como movimiento popular estaremos en falta.
¿no? Estaremos en falta y diremos, bueno, muchachos, no pudimos. Pero yo creo que está surgiendo una izquierda diferente en Chile. Lo de Petro, hoy estuve casualmente con María José Pizarro, que es la hija del comandante Pizarro, una compañera que es diputada, tuvo 8 años en la clandestina y nos explicaba justamente cómo está trabajando la gente de Gustavo Petro para poder hacer lo que se hizo en México, es decir, perder, pero ir generando una mayoría con movimientos sociales, con los movimientos indígenas, con los guerrilleros, algo que sea, bueno, imparable, digamos. Porque si no, no se me ocurre de otra manera, porque te insisto, es decir, ¿cuál fue el recorrido que hicimos todos nosotros en los últimos años? Era resistir al liberalismo primero, segundo, armar una fuerza política, tercero, elegir un líder, y cuarto, ganar, ¿no? Sí, sí. Eso fue lo que hicieron todos, con diferentes estilos y países. Eso lo hizo Brasil, Ecuador, Paraguay, todos hicieron eso. Resistíamos al liberalismo, armábamos una fuerza política, apareció un líder, a veces lo elegíamos, a veces aparecía medio de casualidad como esto, y ganábamos. Bueno, si eso se interrumpe, si no te permiten hacer ese paso, bueno, habrá que buscar otra manera, y tal vez la manera sea, te insisto, con este achicamiento de la democracia, porque ellos se dieron cuenta que ese era el camino. Y en el medio del camino te hacen un desvío. Claro. O hacen todo eso, y cuando estás por dar el cuarto paso, dices, no, pero no, este no puede ir. No, pero ¿cómo? Nosotros lo elegimos a él como líder. No, pero él no puede ir. Claro. Va preso, es corrupto. Sí. Entonces le hago allanamiento. No, pero che. Entonces yo creo, es complicado, ¿no? Porque no tengo la respuesta, pero a veces siento que el movimiento popular niega esa fuerza que tiene la derecha para impedirnos democráticamente, porque nos da temor a no encontrar la manera. Porque antes era más sencillo, bueno, votaba, ganabas y te hacías cargo. Te hacías cargo, y después te iba más o menos bien, bueno. En fin, yo creo que estamos en ese desafío, pero bueno, es el momento de inventarse o morir, ¿no? De reinventarse, de recrearse. Y me parece que lo que aportan ustedes del debate, lo que hace Carlos, es decir, hay que buscar y hay que pensar y además de darle mística y organización y estar en las roscas, también hay que pensar un poco, ¿no? Es verdad. Bueno, te agradecemos mucho que nos pongas a pensar además, Oscar, porque la verdad es que a veces, claro, sí, también el pensamiento tiene que tener lugares donde apoyarse para que uno pueda desarrollar. Vuelvo a decirte, yo tengo toda la percepción, más allá de que los viejos peronistas como yo siempre a la geopolítica le otorgamos una relevancia muy importante, porque Perón era un hombre que nos hablaba primero de geopolítica y después de todo lo demás. Seguro. Me parece que es muy importante generar espacio en donde, pensadores como vos, militantes de estas cuestiones como vos, nos vayan abriendo los ojos y abriendo la cabeza. Así que te agradecemos infinitamente, Oscar. No, Carlos, y yo te agradezco mucho que me des esta oportunidad. Y fue bueno lo que hicimos el sábado también ante semejante pelea contra la bestia de Macri y las ganas de ganar, nos paremos a pensar, ¿no? Y yo creo que sí, que efectivamente Perón fue un genio en eso, un adelantado. Y a veces uno tiene la duda si todos los peronistas comprenden lo que dijo Perón en eso, ¿no? Porque en Perón, cuando explique el ABC, es tan didáctico, tan claro. Yo no tengo la duda, pero bueno. No, pero está claro que, bueno, justamente vos no. Pero yo a veces te lo digo de compañero. Cuando veo de algunos compañeros que se dedican tanto a la rosca y no comprenden la cosa más general. Cuando Perón dio esa idea de que la política internacional, porque la liberación nuestra va a estar con la patria grande o no estará. No estará, definitivamente. Es decir, pensar que Argentina va a ser una isla nacional, popular, democrática, feminista, diría ahora Cristina, en el medio de todo un océano neoliberal, es medio, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, gracias por el llamado y ojalá gracias a pensemos vos, juntos. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Carlos. Bueno, sí, la verdad que te pone a pensar de verdad. Haceme un favor, ¿me puedes dar ese temita que se llama Blues de la Artillería? Mientras yo voy contando un poquito del Blues de la Artillería, porque vos sabés que el Blues de la Artillería es un tema. Dale un poquito más. Escrito en contra de Enrique Sims, del famoso
director y creador de Cerdos y Peces, Cerdos ¿no? y Peces. En una gran pelea que tenían los Redondos con Enrique. Su otrora presentador. Se pregunta al final si tu moneda hablara. Pero bueno, miren, este sábado hablábamos con Oscar antes, tuve un reencuentro muy importante. Yo lo conocí en la Constituyente en 1994 y me dio esa... Él estaba naturalmente, yo estaba en el peronismo, él estaba, no digo en la vereda de enfrente, pero digamos que estaba en otro ramado.